Empieza una nueva etapa en la Roma. Ghisolfi abandona el barco de la dirección deportiva y llega a Masara, hoy entrecuartista. Bueno chicos, ¿qué tal estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo. ¿Qué tal estás, Iván? Pues mira, no te voy a mentir, estoy muy cansado, es una hora bastante temprana de la mañana y yo ayer salí a celebrar una cena por mi cumpleaños. Pero bueno, aquí estamos para traer otro vídeo informativo sobre, bueno, sobre el calcio y sobre la Roma concretamente. Porque también, bueno, tendremos que hablar primero quién es Ghisolfi. Bueno, pues Ghisolfi era un exfutbolista francés, pero no es que fuera muy conocido por ser futbolista, ya que la carrera deportiva no fue de lo más fructífera. Sí que es cierto que llegó a alcanzar la primera división, pero no jugó, vaya, 12 partidos creo. Y nada, sí que es cierto que en 2019 ya empezó a estar en una fase más operativa, ya que estuvo de asistente en los banquillos del Lorient. Luego el Lens lo contrataría en la área deportiva, que es donde se hizo mucho más conocido y en 2022 dio ese gran paso que conocemos todos, yo al menos lo conozco desde ahí, que fue el director deportivo del Niza. Y estos 2 años en Niza le sirvieron para llegar a la Roma la temporada pasada. Claro, hablamos entonces de un director deportivo que máximo ha estado en la Liga Francesa antes de llegar a la Roma. Se ha curtido mucho en Francia, que es un trasvase muy conocido también en Italia. El Milan, sobre todo, es el mejor ejemplo de jugadores, de tanto búsqueda de jugadores como de directivos en la Liga Francesa. Pero bueno, también vamos a hablar un poco de sus logros y un poco de los fichajes relevantes que ha hecho este último año en Roma. En el Lens, por ejemplo, su primer gran hito es ascender a League One. Es el Lens de Frank Heise, que muchos conocéis. Bueno, pues en Claro. este caso es Ghisolfi el encargado de gestionarlo. En su primera temporada tras el regreso a League One quedan un punto de Europa y esa temporada se produce uno de los fichajes más importantes de la historia del club del norte, que es la venta es la llegada de Loic Bade, perdón, venta no, fichaje, de Loic Bade gratis y Facundo Medina desde Talleres por 3,5 millones que luego serían muy importantes para el equipo. En una segunda temporada vuelve a rozar Europa quedándose a 3 puntos con una desinversión importante. Ojo, aquí es importante entender que ese Lens ya no es un equipo con un jeque detrás o un capital económico importantísimo. A partir de aquí apenas pueden fichar y se tiene que vender a Loic Bade por 17 millones al Rennes. Posteriormente sería vendido al Sevilla. En la tercera temporada, aquí está un poco el logro más grande de Ghisolfi como director deportivo, es que llegan a Champions League con Frank Heise de la mano, quedando a un punto solo de ganar la liga. Y Ghisolfi haría el equipo en verano y en octubre se marcharía al Niza. Aquí es cuando este director deportivo encuentra su mejor, y no encontraba la palabra, este director deportivo encuentra su mejor versión con fichajes como Samba, 5 millones de euros, Openda en 9,8 millones, que luego venderían, en el caso de Openda, por más de 40, estoy tirando una cifra por tirar, y Claude Maurice cedido desde el Niza. Jonathan Klaus, otro grandísimo fichaje que hizo el francés, otro vendido también por cerca de 22 millones de euros. Y Doucouré al Palace, que vendió después por 22. Acto seguido, cuando ficha por el Niza, haciendo un equipo, bueno, se traslada desde el norte al sur. Y es aquí donde vemos un poco fichajes como Jeremy Boga, que lo conocemos al Atalanta por 18 millones, o el fichaje de Moffi procedente del Lorient. Es decir, es un director deportivo especializado mucho en el mercado local. Claro, y todo esto le ayuda a llegar a la Roma, a llegar a la Serie A. Y una de sus primeros apuntes es que él apostaba por la continuidad de Daniele Berrossi, el histórico jugador de la Roma que fue entrenador. Pero claro, no era su prioridad, ya que vimos que Daniele Berrossi no empezó muy bien, entonces despidió al italiano y puso en su lugar al mejor entrenador de la temporada, en este caso Iván Juric. Hmm. Pero ya sabemos cómo No, pasó no, no todo, sabía. a las pocas semanas, finiquito y a casa. Y oye, el punto de inflexión de despedir a Iván Juric es que llegó Ranieri. Yo creo que Ranieri nos hemos ya, no hemos gastado la saliva de hablar de lo que ha hecho Ranieri esta temporada, pero bueno, llega también a la Roma y dice, oye, yo también quiero tener un poquito de acción en la área deportiva, entonces dar un poquito de voz. Y todos sabemos cómo dio la temporada de la Roma, ¿no? Hmm. Y nada, si vamos a hablar ya económicamente de números y de fichajes, renovaciones, vamos a ver qué hizo Ghisolfi la Roma. Primero que pagó los 5 millones de la compra de Angeliño, que para Está mí bien, está está bien, muy bien, está son muy 5 bien. millones y todos vemos que lo que ha sido carrilero izquierdo de la Roma este año con el español ha sido unas cosas más Sí. destacables dentro de que ha destacado todo el grupo.
Hmm. Luego vemos que dejó gratis escapar a Spinazzola al Napoli. Y no vamos a ser populistas, porque así el Napoli ha ganado la Liga, Spinazzola ha sido un jugador importante, como han sido todos los jugadores del Napoli. Pero claro, decir que ahora se le fue la olla porque el Napoli ha ganado, yo creo que como estaba Spinazzola a su nivel, Claro, sigue siendo. era Claro, algún día imprevisible. podías haber sacado, pero no era lo más desastroso del mundo que se marchara gratis. Claro, era imprevisible, por decirlo de una forma. No tenía. Nunca pensaste que acabaría siendo campeón de liga a final de año. Exacto. Entonces, ¿os acordáis? Se fichó a Enzo Lefé por 23 millones. Es un jugador que al final se acaba cediendo al Sunderland, pero como ha subido a primera división y se ve que ha sido importante, no me he visto todos los partidos del Sunderland, no os voy a mentir, ¿No? pues se lo han vuelto a comprar entonces por los mismos 23 millones. Entonces, ahí la jugada dentro queda un poquito equilibrada. Se Sí. vendió por 12 millones a War y se pagaron 25 millones por Matías Soulé, que sí que no tuvo un buen comienzo de temporada, pero yo creo que están bien pagados viendo cuál Hmm. es el techo del argentino. Se pagaron más de 30 millones por Dobbik, que venía de ser el pichichi de la Liga Española, entonces yo creo que estaban bien pagados. Y esta temporada, lo volvemos a decir, no ha sido la misma nivel de goles que la temporada pasada, pero yo creo que no está perdido. Han hecho más de 10 goles Dobbik, y yo creo que la temporada siguiente, a ver qué tal con Gasperini. Hizo el cambio de cesiones de Abraham Salemakers, una de las jugadas maestras de la serie de la temporada pasada, la La verdad, mejor, para mí la mejor de todas. la mejor. Y ficha a un Manu Koné, que para mí ha sido también muy importante Muy por bueno 18 también. millones. Entonces, yo creo que no ha estado nada mal lo que hizo Guisolfi esta temporada. Sí, y recapitulando un poco, vamos a hacer un mini resumen, que antes me equivoqué, por cierto, dije que era especialista en el mercado local, no, es el mercado extranjero, donde es especialista Ghisolfi. A partir de aquí podemos ver que ha construido básicamente la base con la que Ranieri ha podido hacer esa segunda vuelta espectacular, porque la Roma que él construye es básicamente casi el once titular, tanto Sule como Dovic como Saelemaekers, Angelino, por decirlo de una forma, podemos destacarlo. No seguramente sea culpa suya el que Angelino esté hoy en la Roma, porque la cesión la pide antes el director deportivo anterior. Pero bueno, y ahora vamos a entender un poco por qué se va. Bueno, a día de hoy lo único que tenemos es un comunicado del club, pero también es cierto que hay ciertas tensiones que nos empujan a entender lo que ha pasado. Su relación se rompe de un día para otro, el viernes pasado, sin tener ni rumores ni ninguna tendencia que implicase nada parecido a ello. La única cosa que había cambiado la dirección de deportiva de la Roma era que Ranieri había entrado al círculo para dirigir desde arriba y que Gasperini se había convertido en el nuevo entrenador, lo cual lo único que sabemos también es que ha colaborado junto con Ranieri en la contratación de ese entrenador de forma muy activa, porque lo ha ido declarando en ruedas de prensa cada vez que ha podido, y es una decisión muy sorprendente, ya que ya no solo por los 2 años de contrato que le restaban, porque le quedaban 2 años de contrato, sino porque estuvo presente en las reuniones muy importantes en esa contratación de Gasperini, pero también en renovaciones clave como Svilar. A nivel oficial tenemos eso, a nivel extradeportivo, en su momento ya tuvo que lidiar con Lina Soulukou, que es la que se peleó también con Daniele De Rossi en el momento de su despido y 3 días después acabaría dimitiendo ella. Y por otro lado, se habla mucho de la relación con Paulo Dybala, ya que fue él quien aceptó la oferta a Arabia y fue el propio futbolista argentino quien rechazó el dinero para quedarse en Roma y que ahora mismo está buscando renovar. Esta supuesta mala relación puede tener algo que ver en esa salida y generó muchas opiniones controversiales, pero como ya decimos, a nivel oficial no hay nada, a nivel extradeportivo podemos entender estos pasos como esa mala relación con Dybala, la dificultad con la que se tomó la decisión de la restricción de Lina Sokulu como las grandes piedras que marcan la salida de hoy de Gil Sofi y la llegada posterior de Masara, que también es una de las piedras importantes para entender, porque si estaba en el mercado y ya conoce el club, igual al club le interesaba que entrase Masara al club. Claro, y lo hilamos con lo siguiente. ¿Quién llega en esta posición? Pues Frederic Massara. Va a ser el nuevo director deportivo de la Roma, que ya ocupó este cargo en la etapa que la Roma era lo normal que la Roma era verla en Champions. Recordemos esas remontadas históricas como que la que le hizo al Barça en el Olímpico. Todos Mm. nos acordamos de Costas Manolas, yo más, que soy culé. Pero sí que es cierto que también Massara es reconocido por, si os acordáis del último Scudetto del Milan, estaba formando ese binomio en la dirección deportiva con Paolo Maldini, que al final también sabemos todo cómo acabó, Que a todo día por de la hoy puerta de a atrás. día de hoy yo creo que en Milán se acuerdan de cada uno de los integrantes de ese Scudetto. Claro, Massara y Maldini, pues nada. Luego que Massara tenía un acuerdo firmado con la Juventus, entonces no se llegó a firmar y dijo, no voy a esperar más y vamos a aceptar el contrato que me está ofreciendo la Roma. Ya. Y nada, este es un nombre que
que genera ilusión, más que nada porque también lo conocemos, tiene esa historia también detrás de haber estado en una etapa buena de la Roma, sí que es cierto que no que ganara ninguna liga, pero estaba compitiendo en Champions League, que yo creo que es a lo que aspira la Roma actual, que tiene equipo y tiene todo para poder competir en Champions League. Y yo creo que su última andadura así buena fue hace poco, que fue con el Scudetto del Milan. Entonces, yo creo que es un gran fichaje. Y si quieres, vamos a hablar también, Iván, de un artículo que hemos leído esta mañana de Planeta Roma. ¿Qué te ha parecido a ti? Nuestros hermanos del planeta Roma. Bueno, antes de nada, yo quiero comentar una cosa. Cuando antes comenté que estaba en el mercado Frederic Massara, yo creo que también una de las razones de que Gil Solfi salga, esto ya es opinión personal, no es información, una de las razones de la cual Gil Solfi abandona el barco, y Solfi, es que precisamente Frederic Massara estaba en el mercado. Y esto a veces pasa mucho en los clubes de fútbol, que cuando tú tienes la opción, ya no la confirmación, la opción de traer a un jugador, o un director deportivo o un entrenador que te interese, normalmente puedes apostar más por ese que aún no lo tienes en el club para hacerle llegar que el que ya tienes en casa. Y ojo, podemos hablar igualmente de la mala relación con Dybala, una relación un poco difícil con la dirección debido a lo de Lina y muchas cosas, pero yo creo que es un punto importante el que Freddy Massara, que es alguien histórico en Roma, estuviera en el mercado. Y a partir de aquí, sobre ese artículo, pues fallo técnico, un pequeño problema de conexión que, bueno, suele pasar, aunque no lo veáis mucho, pero suele pasar. Sobre este artículo del Planeta Roma, lo que vamos a hablar un poco de cuáles son las obligaciones de Massara hasta el 30 de junio, porque hay unas obligaciones muy claras que tiene que cumplir, y cuáles son las obligaciones posteriores que la Roma tiene que atender si quiere el año que viene ser un competidor directo en ese cuarto puesto, quinto puesto. Entonces, vas a empezar tú, porque a mí me interesa la segunda. Eh, Vale, entonces te dejo la primera. vale. Bueno, lo primero es que tiene que renovar a jugadores como Svilar o Angeliño, porque sabemos que lo de Angeliño tiene esa salida al Hilal que se estaba comentando mucho y Svilar ha sido el mejor portero de la temporada elegido por la Serie A. Entonces son dos renovaciones que son muy necesarias. Y tú me vas a decir la de otros jugadores, que también hay algún jovencito por ahí que me has comentado antes. A ver qué te parece. Aquí hay un caso importante en la Roma que se llama Slim, que es un jugador nacido en el 2009 y que la Roma tiene muchísima estima. Hay otros jugadores como Sangaré, que es español en nuestro caso, muy importante, y tiene que hacer frente a la renovación de Pellegrini, que no deja de ser el capitano de Roma. Tiene que hacer frente a renovaciones como Celik o Saúd, que no dejan de ser dos apuestas, una de mayor edad y otra de menor edad, hechas por el club. Y luego tiene otra obligación muy importante que la gente se olvida, pero tiene que equilibrar cuentas antes del 30 de junio. Es aquí donde entran jugadores como Angeliño, precisamente en esa salida de 20 millones, que aún tiene que negociarse y que, oye, a nadie le gusta que salga Angeliño de la liga porque ha sido de lo mejor, pero sintiéndolo mucho, tiene que haber un equilibrio de cuentas en la Roma. Leandro Paredes también está cerca de salir y es algo que hablaré ahora, pero Angeliño deja 20 millones en la caja seguramente y esos 20 millones servirán seguramente para equilibrar cuentas y puede que a lo mejor retener un poquito más a Leandro Paredes, pero en el caso de Leandro es un poco diferente porque es él el que pide salir. Claro que Paredes sí que se venía sabiendo de los últimos meses que Qué golpe, su qué intención golpe, es jugar en Boca. qué golpe más duro. Claro, entonces él quiere volver a Boca, quiere volver a su país. Y sí que había esa oportunidad. Yo pensaba que una temporada más en Roma no estaba tan lejos de ser real. Pero todo pinta que sí. Y creo que son 3,5 millones, Iván, la salida. Sí, y, y sobre todo yo, a mí Paredes me parece que, ya lo comenté en alguna vez, me parece que le faltaba un año más en Roma para acabar Sí, siendo una leyenda, porque el nivel que estaba mostrando estos últimos 30 20 partidos es de un nivel muy top, de organizador muy top, con mucha llegada hacia arriba, y es una pérdida importantísima para la Roma, ya no de Ranieri, de Gasperini, yo creo que lo va a notar mucho, porque yo creo no. que Gasperini necesita un organizador y no lo tiene a día de hoy en plantilla, así que se va a tener también que Masara empezar a rascar la cabeza para buscar un 5 de nivel, de nivel, porque el nivel que deja Paredes es muy interesante. Ahora, vamos a hablar una cosa mucho más real. ¿Es mejor el cambio o genera más inestabilidad dentro del entorno? A ver, tenemos que partir de la base que vamos a dar por ciertas las noticias oficiosas que venían desde Gisolfi, perdón. No sabemos si lo de Dybala era de todo tal, luego lo que pasó con la antigua CEO, pero si todo esto es cierto, es normal también que hubiera una relación no del todo perfecta en lo que es las oficinas de Roma y toda la infraestructura del equipo. Entonces, que llegue un director deportivo que ha estado en la ciudad, ha estado en el club, que lo conoce todo bien, pues yo no te puedo decir que sea un cambio a peor. Sí que es cierto que arriesgas porque no lo estaba haciendo mal,
el anterior director deportivo, pero yo no creo que sea un cambio que deba ir hacia mal. Entonces, si se ha hecho esa apuesta, yo creo que puede ir bien. ¿Que pueda generar inestabilidad? Claro, si venimos partiendo de la base de que era cierta que ya había una inestabilidad antes, a lo mejor esto lo estabiliza. Y vuelvo a reafirmarme. El hecho de que ya conozca el club es un punto a favor para que esta llegada no sea un poquito más directa y no tengan que pasar por estos embudos de llevarse bien con todo el ecosistema Roma y lo que he comentado antes. Entonces yo creo que yo a lo mejor no me la jugaba a que se fuera Gisolfi, pero una vez ya has hecho el cambio, yo creo que el sustituto es acertado por parte de la Roma. Claro, yo es lo que comentaba yo antes. Para mí, el que Massara estuviera en el mercado es muy importante en esta decisión. La decisión es muy abrupta. Y ojo, seguramente hay algún factor más que no conocemos. La decisión es muy abrupta, pero yo creo que la llegada de Massara, que estuviera en el mercado, es muy importante. ¿Por qué? Porque Gisolfi y Massara realmente en ese estilo de dirección no son tan distintos. Son dos directivos que buscan mucho el mercado extranjero. Sobre todo en Francia, Massara se ha caracterizado por jugadores como Maignan, como... ay, se me ha olvidado. Como Giroud, en el caso... Mercado francés, más que extranjero. En el caso de Maignan, Giroud, Kalulu desde el Lyon por 500.000, que luego fue un fichaje espectacular para la consecución del Scudetto. Un poco Grisolfi, lo mismo que hemos comentado antes. No son tan distintos, pero es un perfil mucho más conocido en Roma, que es casi una institución. Entonces, el que fuese posible su vuelta fuerza esta salida. Si nos ponemos un poco a pensar, ¿cuál es la cosa aquí? Ambos son expertos en el mercado extranjero, no italiano. No son distintos en ese tipo de perfil. ¿Qué pasa? Que Massara tiene mucho más nombre en la institución de la Roma. Entonces, es muy importante tener en cuenta que Ranieri también es una persona que confía mucho en los suyos, que ha demostrado que con lo que él conoce se mueve mucho mejor, entonces seguramente también tenga que ver un poco, y no estoy diciendo que sea culpa de Ranieri el que hoy Gisolfi salga, pero seguramente tenga que ver con formar un grupo mucho más conocido dentro de la ciudad o mucho más formal y luego crear un grupo de a la vez mucha calidad, que es Ranieri, que es Gil y es Gasperini, que los tres son de una quinta parecida y que se entienden de forma bastante coherente, en base a lo que busca uno de otro y otro de otro, ¿sabes? Claro. Y ahora habría que ver, pues, qué fichajes van a venir este verano en Roma, pero claro, está lo de que hemos comentado antes, que lo de equilibrar las cuentas. Entonces tenemos que ver también qué margen va a haber ahí, qué pasos hace la Roma. Y yo apuesto de que este director deportivo va a traer cosas buenas, más que nada porque su pasado le avala. Y no tenemos mucho más que comentar, pero nada, es que se me ha apagado la cámara, no tenemos mucho más que comentar, solo decir que esperamos que le vaya muy bien y esperemos que tenga el trabajo un poco más fácil de lo que ha tenido Gisolfi a lo largo del año, que ha sido bastante ajetreado. Entonces, nada, nos despedimos aquí y todo lo que podemos comentar es buena suerte a toda la capital, buena suerte a todo el equipo Giallo Rossi de cara a 25-26 que la van a necesitar y muy expectante de ver lo que consigue Gasperini con este equipo. Sobre todo eso, que yo le tengo muchas ganas. Veremos qué pasa. Pues nada, chao tifosi, nos vemos en los siguientes vídeos y hasta mañana.